Hola Daniela, muchas gracias por tu tiempo. Estoy haciendo un trabajo donde analizo dos temas. Uno es la educación multicultural y el otro es el uso de la tecnología en la formación docente. Me gustaría conocer tu experiencia como docente en educación básica. Para comenzar, te daré un breve resumen de los materiales que se me solicitó consultar para la realización de esta tarea. Como primer recurso, te hablaré un poco sobre el texto de Multiculturalidad y Educación, una discusión pedagógica y epistemológica para el siglo XX. Y en el segundo lugar, la formación del profesorado en el uso educativo de las TIC de la página 1 a la 8. El primer texto analiza cómo las escuelas deben responder a contextos culturales diversos. Se discute que la multiculturalidad no es solo reconocer la diferencia, sino reflexionar críticamente sobre cómo el conocimiento se construye desde una perspectiva cultural. Se exige repensar el currículo, las prácticas pedagógicas y los saberes dominantes. Y el segundo texto, que habla sobre la formación del profesorado en el uso educativo de las TIC, se señala que el uso de las tecnologías en la escuela debe ir más allá de un dominio técnico. Se requiere formación docente integral que permita usar las TIC para transformar la enseñanza y enriquecer el aprendizaje. Se reflexiona sobre los retos institucionales, pedagógicos y personales del profesorado en este proceso. Bueno, ya que hablamos un poco sobre los temas que tratan estos textos en general, me gustaría hacerte unas preguntas. ¿Qué opinas sobre la educación multicultural? ¿Te parece importante en tu contexto? Sí, claro, aunque trabajamos con niños que pues en su mayoría comparten ciertas condiciones o como que tienen acceso a tecnología o que sus papás a veces tienen estudios universitarios o hay diferencias importantes. También, por ejemplo, hay chicos pues de otras nacionalidades o algunos con papás divorciados que viven en dos casas, otros que practican religiones distintas. Yo creo que hablar de diversidad cultural no solo es sobre indígenas o migrantes, sino sobre aprender a convivir con lo diferente, con lo distinto y en ese convivir a respetarlo. En clase también tratamos de, pues, de abrir espacios para eso, usando cuentos o festividades, videos, cosas que les hagan ver que no todos son iguales y que no todos viven de la misma manera y que eso está bien. Muchas gracias por tu respuesta, Daniela. Tengo otras preguntas para ti. Me gustaría continuar y preguntarte si consideras que los libros o el programa que usas te ayuda a trabajar en esa diversidad. La verdad no mucho, los libros traen contenidos, pues, bastante generales y algunas veces incluyen algo sobre pueblos originarios o tradiciones, pero la verdad es que es muy como por encimita. Y nosotros, como escuela, a veces tratamos de complementarlo haciendo proyectos y así, donde cada niño investiga sobre su origen familiar o sobre algún país, y ahí es donde podemos meter más diversidad. ¿Crees que nos pudieras contar un poco cómo ha sido tu experiencia con la tecnología en la enseñanza? Bueno, aquí en la escuela tenemos pues muy buenos recursos. Cada salón tiene proyector, acceso a internet, usamos plataformas como Google Classroom o Kahoot. Yo al principio era un poco miedosa con la tecnología, pero poco a poco me fui animando a utilizarla. Y la verdad es que a veces sirve mucho para repasar temas, hacer juegos, mostrar videos, pero también he visto que si no sabes bien para qué usarla, se puede convertir en una distracción. Lo importante, pues, es tener en claro qué es lo que quiero que aprendan los niños y después pensar cómo la tecnología puede ayudarme. ¿Tú consideras que a ti te ha servido la tecnología para trabajar la inclusión o la diversidad cultural?
Sí, la verdad bastante. Por ejemplo, hace poco trabajamos un proyecto sobre diferentes religiones y usamos videos de YouTube donde explicaban de forma sencilla que creía cada una de las religiones. También hemos creado nuestros propios videos, o sea, la tecnología abre puertas que antes no teníamos, pero también hay que acompañarlos porque los niños pueden llenarse de información, pero sin entenderla bien. Me parece muy acertada tu respuesta. ¿Tú qué mejorarías en la capacitación que recibes como docente sobre la tecnología o temas de diversidad? Pues me gustaría que fuera más práctica. A veces las capacitaciones son muy técnicas y te enseñan cómo usar una herramienta, pero no te dicen cómo adaptarla a tu grupo. Y sobre temas de inclusión o diversidad, creo que también necesitamos más apoyo. Hay temas sensibles como de género, religión, familias diversas y uno no siempre sabe cómo abordarlo sin incomodar o sin salirse pues del rol. Sería bueno tener un poco más de orientación. Me parece muy acertado cuando hablas de que la capacitación debería ser menos teórica y más práctica para mostrarnos cómo tratar ciertos temas que son más sensibles o delicados en el aula y si nos mostraran cómo hacerlo sería muchísimo más fácil llevarlo a cabo con los estudiantes. Para finalizar, te quisiera hacer una última pregunta sobre qué papel crees que tiene el maestro hoy en día entre toda esta tecnología y la diversidad que mencionamos anteriormente. Yo creo que ahora más que nunca el maestro tiene que ser un guía. Los niños tienen acceso a mucha información, pero necesitan ayudar a entenderla para poder pensarla y también para aprender a convivir y a respetar a los demás. Nosotros no solo enseñamos contenidos, también formamos personas y educamos con el ejemplo. Y eso implica estar atentos a lo que pasa fuera del libro. Muchas gracias, Daniela, por tu tiempo y por brindarnos tu opinión sobre estos temas tan importantes en la educación hoy en día. Hola, Oscar. Gracias por regalarme un momento de tu tiempo para esta entrevista. Estoy haciendo un trabajo donde analizo dos temas. Uno es la educación multicultural y el otro el uso de la tecnología en la formación docente. Y me gustaría conocer sobre tu opinión y tu experiencia como filósofo. Para comenzar, te daré un breve resumen de los materiales que se me solicitó consultar para la realización de esta tarea. Como primer recurso, te hablaré un poco sobre el texto de Multiculturalidad y Educación, una discusión pedagógica y epistemológica para el siglo XX. Y en segundo lugar, la formación del profesorado en el uso educativo de las TIC de la página 1 a la 8. En el primer texto que te mencioné, se analiza cómo las escuelas deben responder a contextos culturales diversos. Se discute que la multiculturalidad no es reconocer la diferencia, sino reflexionar críticamente sobre cómo el conocimiento se construye desde la perspectiva cultural. Se exige repensar el currículo, las prácticas pedagógicas y los saberes dominantes. El segundo documento señala que el uso de las tecnologías en la escuela debe ir más allá del dominio técnico. Se requiere formación docente integral que permita usar las TIC para transformar la enseñanza y enriquecer el aprendizaje. Se reflexiona sobre los retos institucionales pedagógicos y personales del profesorado en proceso. Ya habiendo explicado los textos, me gustaría comenzar con la primera pregunta. Desde tu perspectiva como filósofo, ¿qué sentido crees que tiene hablar de la multiculturalidad en el contexto educativo actual?
Creo que tiene mucho sentido porque vivimos en una sociedad muy diversa, con diferentes culturas. Y es importante entender esto desde la educación es básica. Y no solamente tolerar o cómo tolerar las diferentes culturas, sino también entendiendo, analizando, comprendiendo cómo las diferentes culturas que existen viven en esta sociedad, por qué existen, cómo se crearon, cómo se relacionan en el mundo y cómo nosotros nos relacionamos con ellas, ¿no? Entonces hay que entender que la educación no es solo para crear conocimientos, sino también para crear personas que puedan desarrollar y entender y actuar de una manera más justa y más comprometida dentro del mundo. Tienes mucha razón, Oscar. ¿Te parece posible a ti construir un currículo verdaderamente intercultural o sientes que eso sigue siendo más una idea que una realidad? Creo que es posible, pero complicado. Es complicado porque implica un cambio profundo, no solo en las personas, es decir, no solo en los estudiantes y los docentes o los maestros, sino implica un cambio profundo en el sistema educativo, ¿no? Hacer cambios desde cómo están diseñados los sistemas educativos, quién los propone, cómo se proponen, es decir, cambios integrales en el sistema educativo que puedan contemplar la multiculturalidad no solo como respeto, tolerancia entre culturas, sino verdaderamente como entendiendo y estudiando y analizando cómo se da este fenómeno y cómo relacionarnos de ellos. Entonces implica un cambio eh, muy adentro en el sistema, este, rediseñando el sistema que finalmente llegue hasta los profesores como último eslabón y que se pueda aplicar ya en los estudiantes, ¿no? Es complicado, es posible, pero sí se necesita realmente de mucho trabajo y de crear cambios notables. Tienes mucha razón, Oscar. ¿Te parece posible a ti construir un currículo verdaderamente intercultural o sientes que eso sigue siendo más una idea que una realidad? Creo que el docente es fundamental. Es el eslabón en la parte educativa que está directamente en contacto con los alumnos y que transmite el conocimiento y educa. Entonces creo que es súper importante, creo que es quien puede detectar ciertos comportamientos o ciertas necesidades y expresarlas, para que pueda haber un cambio en las autoridades y que al final pueda haber cierto cambio en el sistema. Y hacia los alumnos creo que también es muy importante que tengan esta sensibilidad y este conocimiento de cómo transmitir eh, la existencia de diferentes culturas, lo importante que son y cómo relacionarse con ellas, ¿no? Repito, no solamente desde el hecho de ser tolerante hacia los demás, hacia las diferentes culturas, sino realmente desde un contenido profundo y analítico de cómo estamos relacionados todas las culturas que, que pertenecemos a la sociedad y creando pues pensamientos analíticos e informados en los alumnos. Oscar, y pasando al tema de la tecnología, ¿cómo ves tú la presencia cada vez mayor de las TIC en el ámbito educativo? Creo que la presencia de las tecnologías de la información en el ámbito educativo es algo que puede sonar hasta natural, siendo que están presentes pues prácticamente en todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Y el ámbito educativo pues no se puede dejar de lado. Eh, Especialmente me parece importante porque la educación y el uso de las tecnologías
Es muy importante para entender el mundo actual, cómo nos desarrollamos, para llegar con ciertas herramientas educativas y, y de forma de interactuar en el mundo que nos puedan ayudar, que no nos sorprenda como personas, pero también educarnos en el ámbito de, pues no solo laboral o que vayan a ser algo que podamos usar, ¿no? Sino también reflexionar en un sentido ético o moral, hasta qué punto son buenas o hasta qué punto nos benefician y cuáles son los posibles riesgos de utilizarlas, ¿no? Y creo que en eso también eh, las instituciones educativas pues tienen cierta responsabilidad. ¿Y cómo es que tú interpretas el impacto de las TIC en la forma en que hoy se construye el conocimiento en la escuela? El impacto en las TICs, en cómo se desarrolla el conocimiento, es muy relevante. Creo que principalmente para las instituciones educativas y para los profesores ha resultado un reto el hecho de romper paradigmas y de cómo se puede crear conocimiento o cómo se puede compartir conocimiento desde métodos, digamos, tradicionales que quizá antes no lo utilizaban, pero que ahora no solo son deseables, sino que es una necesidad. Entonces creo que nos hemos enfrentado como sociedad a un reto de cómo romper esos paradigmas, qué otra forma de información nos trae, qué otras formas de conocimiento, cuáles son esas formas de conocimiento, cuáles son los riesgos de estas formas de compartir este conocimiento, pero también las ventajas. Y algo muy importante, qué tan cambiante es, ¿no? Porque las TICs están evolucionando día con día y pues va a seguir así, ¿no? Entonces creo que es muy relevante. Creo que también hay falta de sensibilidad por parte de quienes crean los sistemas de conocimiento para ir abordando e incluyendo de forma responsable los sistemas de información que van saliendo y que en realidad puedan abonar y ayudar a los alumnos a, pues a procesar el conocimiento con estas nuevas formas que cada día tenemos. Y por último, Oscar, ¿tú crees que la tecnología puede transformar la educación o solo está modernizando prácticas tradicionales? Eh, no creo que sea una cosa o la otra en cuanto si la tecnología puede transformar la educación o solo se están modernizando. Creo que pueden ser ambas y creo que están pasando ambas a la vez. Sí está modernizando prácticas tradicionales, finalmente está basada en esas prácticas tradicionales y mucho del conocimiento que estamos abordando con las TICs, pues son conocimientos tradicionales. Creo que sí lo está haciendo, pero también creo que puede transformar o está transformando la educación, ¿no? Eh, las tecnologías de la información está transformando pues prácticamente todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos en la vida diaria como sociedad, desde lo laboral, lo social, lo ético, etcétera. Entonces creo que la educación no se queda fuera, siendo un valor o un aspecto tan importante en la persona. Creo que sí, también lo está transformando. Creo que puede ser para bien, aunque también existen muchos riesgos y muchos retos, así como hay muchas ventajas. Y creo que es ahí donde tenemos o se tiene que trabajar, ¿no? Desde aprovechar las ventajas, pero también evaluar los riesgos y saber utilizar estos sistemas de información o estas tecnologías de información, pero también hablar sobre ellos y analizarlos, ¿no? Ser muy críticos de cómo los estamos analizando, cómo los estamos usando, qué está implicando en la sociedad y para saber y ser críticos de cómo debemos usarlos de la mejor manera.
Estas lecturas me invitaron a reflexionar sobre la importancia de una educación verdaderamente incluyente y actualizada. La multiculturalidad no debe verse solo como una característica del aula, sino como una oportunidad para enriquecer la enseñanza desde el respeto y el reconocimiento del otro. Por otro lado, la incorporación de las TIC no es solo una cuestión técnica, sino también pedagógica. No basta con tener acceso a la tecnología, necesitamos repensar cómo se usa para fortalecer el aprendizaje. Escuchar a la profesora Daniela en ejercicio y al filósofo Oscar me permitió ver cómo estas ideas se viven desde diferentes perspectivas, una más práctica centrada en el aula y la otra más reflexiva que invita a cuestionar el rumbo de la educación. Ambas entrevistas enriquecieron mi comprensión de los textos y me dejaron claro como futura docente debo estar abierta tanto al pensamiento crítico como a la innovación.